conocer. Sugiero siempre ustedes investiguen la cultura nuestra. Muy rica, por supuesto, ¿sí o no? Si nosotros entendemos así, ¿verdad? Que todo lo que hemos tratado de nuestra alimentación natural, ¿verdad? Que ahí sí una vida plena, feliz. Poca enfermedad puede haber. Ese es el objetivo, calidad de vida. Los pueblos originarios siempre hemos dicho tener esa filosofía de buen vivir, armonía con la naturaleza. Y creo que eso hoy día lo hemos demostrado. Y hemos aprendido con ustedes, hermanos. Ustedes muy bien ya entienden. Aquí hemos aprendido. Aquí nos hemos reunido andinos y amazónicos. Y eso es lo más importante durante este proceso de construcción de las políticas públicas. Para nosotros ha sido un grato que el país, con 33 millones de ciudadanos, un día van a entender su origen, su alimentación, todo van a entender. Y en ese momento vamos a florecer. Pero por el momento, aquí estamos los seres humanos que tenemos ya pocos años quizás, porque la vida es un viaje de la cuna directo a la tumba, pero estamos viajando, pero aquí estamos luchando. Nuestras generaciones anteriores, nuestros ancestros, también lucharon como nosotros, plantearon como nosotros, ofrendaron sus vidas. Pero tenemos un Estado con 203 años de existencia. Mira, hoy tenemos que reclamar nuestros derechos. No ha respetado ni siquiera lo que está escrito en la Constitución, derecho a la identidad, derecho a la lengua. Ni siquiera han tomado en cuenta el convenio 169 de la OIT.